Si has llegado hasta aquí, te doy la bienvenida a Palabra de Lector, un espacio creado para hablar de libros. Yo soy Alexander y aquí comparto mis inquietudes y mis impresiones sobre lo que leo. Concretamente, el vídeo de hoy lo dedico a la que ha sido mi última lectura, una novela de Evelyn Waugh que nos traslada a la época de entreguerras en Inglaterra y nos permite acceder al seno de una familia de la aristocracia y ser testigos de sus dramas y fatalidades. Decadencia, nostalgia y catolicismo son algunos de los temas con los que nos encontraremos. De este título, de la serie y de la película homónima hablaré hoy. Si te quedas, te lo cuento. Estamos ya metidos en octubre, yo sigo inmerso en la montaña mágica de Thomas Mann, una lectura que estoy abordando con tranquilidad pero sin pausa, leo todos los días, de hecho se ha convertido ya en un imprescindible de mi mesilla de noche. Y aún así, para airearme un poco, compagino esta lectura con alguna otra novela y de hecho hoy os vengo a hablar del último libro que he terminado, que es este que tengo aquí, Retorno a Brideshead, de Evelyn Waugh. ¿Me ha recomendado alguien esta lectura? No. ¿He llegado a ella porque es un pendiente de esos que llevo tiempo queriendo leer? La verdad es que tampoco. ¿La he elegido quizás al azar? Nada, ni mucho menos. Entonces, ¿cómo he llegado a ella? Porque siempre llegamos a las lecturas de alguna manera y a veces es curioso saber cómo. Bueno, pues yo llegué a esta novela a través de una película. Y es que hace unos meses vi Saltburn, la última película de Emerald Fennell, una historia de amor y odio donde encontramos a un joven estudiante de Oxford sin mucho carisma y sin muchas habilidades sociales, pero que sin embargo entabla una estrecha amistad con uno de los chicos más populares y más ricos del campus. Esta amistad le abre las puertas a un mundo de lujos y excentricidades que cambiarán completamente su vida. Y ya entonces escuché que esa historia bebía directamente de esta obra de Evelyn Waugh. Por lo que decidí ir directamente a la fuente y leer Retorno a Brideshead. Y tengo que decir que esta novela me ha dejado totalmente impresionado. Pero vamos por partes. Esta es la novela más aclamada del escritor inglés Evelyn Waugh, una novela que escribió durante una convalecencia en la guerra, que fue publicada de hecho en 1945 y que obtuvo un éxito inmediato nada más publicarse. De hecho, hoy en día es considerada ya, o por lo menos la revista Time así lo cree, una de las 100 mejores novelas escritas en inglés del siglo XX. En rasgos generales puedo decir que aquí se nos va a mostrar la descomposición y la decadencia de una familia aristócrata inglesa como reflejo quizás de la propia decadencia de una época, la del Imperio Británico. Y es que esta novela está ambientada en las primeras décadas del siglo XX y cuenta con refinadas localizaciones como la ciudad de Oxford y sus colegios elitistas, o como Brideshead, una especie de castillo o majestuosa mansión en la campiña inglesa, o el Londres más sofisticado o incluso la decadente pero elegante Venecia. Y eso es importante porque en esta novela lo estético juega un papel fundamental y va de la mano de las localizaciones, de la decoración de los ambientes, de la ropa que llevan los personajes, lo que comen, lo que beben, los lugares que frecuentan, cómo se comportan, porque así nos traslada el autor el refinamiento, la exquisitez y la sofisticación de sus personajes y de los lugares en los que se mueven. Y es que aquí nos vamos a encontrar con unos personajes realmente, y nunca mejor dicho, snobs. Esta es una novela que sigue una estructura bastante lógica, por lo tanto no nos costará mucho seguir la trama ni adentrarnos en ella. Cuenta con un prólogo que nos pondrá en contexto y luego está dividida en 3 partes distintas que reflejan 3 momentos vitales en la vida de los personajes, sobre todo del protagonista, y terminará con un epílogo que pondrá el broche final a esta historia. Es de esas estructuras que ya comenté no hace mucho en un vídeo, que además es bastante recurrente, la de colocar al narrador, a un personaje, en un momento de su presente y hacer que eche la vista atrás unos años para rememorar o recordar ciertos acontecimientos que en su vida fueron importantes. Y en este hecho de recordar el pasado es inevitable, en mayor o menor medida, rozar lo nostálgico. Y aquí ocurre algo así.
no solo nostálgico, sino incluso melancólico. Me gustaría enterrar algo precioso en los lugares donde he sido feliz, y así cuando sea viejo, feo y miserable, volvería a desenterrarlo y recordaría. De hecho, conocemos al protagonista de esta historia, que además será el narrador quien nos la cuente, cuando tiene 39 años. Estamos en plena Segunda Guerra Mundial y él capitanea una compañía del ejército. Cuando le conocemos, percibimos en él a un hombre apático, sin rumbo, muy desmotivado. No sabemos si cansado de la guerra o, como iremos descubriendo y él nos irá contando, por los estragos de su pasado. Cuando su compañía es trasladada a un nuevo destino, toman una vieja mansión como cuartel general de la brigada y, como él confesará a uno de sus oficiales, sorprendentemente ya conoce este lugar. De hecho, esa casa había sido la residencia de una familia amiga suya. Esta casa era la elegante mansión Bridgehead, propiedad de Lord Marchmain. Y en ese momento, cuando nuestro protagonista ve desde lejos la propiedad, no puede evitar rememorar los años dorados que vivió embelesado por todo lo relacionado con Bridgehead y con sus habitantes. Y para ello se remonta a sus años de estudiante en Oxford. Oxford entonces era todavía una ciudad de aguatinta. Los hombres paseaban y conversaban por sus calles espaciosas y tranquilas como en los tiempos de Newman. Sus nieblas otoñales, sus primaveras grises y el esplendor excepcional de sus días de verano, como por ejemplo aquel, cuando los castaños estaban en flor y las campanas repicaban claras y sonoras sobre los gabletes y cúpulas, exhalaban la suave atmósfera de siglos de juventud. Era esa quietud claustral la que prestaba resonancia a nuestra risa y la preservaba alegremente a pesar del clamor momentáneo. Es allí en Oxford donde conoce a Sebastian, otro estudiante con quien entabla una estrecha amistad, también ambigua, y quien le abrirá las puertas a una nueva forma de vida llena de excentricidades, de excesos, de diversión. Una época gloriosa para el protagonista, que viene además de tener una infancia y una adolescencia un poco gris, un poco aburrida, y que esta relación que comienza con Sebastian encauzará y condicionará sus años venideros. Sebastian proviene de una familia de la aristocracia inglesa, es infantil, despreocupado, excéntrico, y su forma de ser y su estilo de vida pronto cautivarán a Charles. Pero hay un momento clave, que es cuando Sebastian lleva a su amigo Charles a conocer su residencia familiar, y este último queda totalmente hechizado con lo que ve. Incluso nace en él una profunda curiosidad sobre todo lo que tiene que ver con Sebastian, su familia y con esta mansión, con Bridgehead. ¿Y por qué todo esto? Porque además Sebastian desde el principio es muy escrupuloso y muy misterioso con todo lo que tiene que ver con su familia, y así se lo hace saber a Charles. No quiero que conozcas ni que tengas contacto con mi familia. Charles le pregunta curioso: ¿qué pasa, que te avergüenzas de mí o acaso te avergüenzas de ellos? A lo que Sebastian responde: me avergüenzo de mí mismo, no quiero que te relaciones con los miembros de mi familia, son tan demencialmente encantadores, me han ido quitando cosas durante toda mi vida. Una vez que se apoderen de ti gracias a su terrible encanto, te convertirán en amigo suyo, no mío, y yo no lo voy a permitir. Pero a pesar de Sebastian, el encuentro entre Charles y su familia se produce, y efectivamente, una vez de que Charles trata a la familia de Sebastian, ya no podrá desligarse de ellos. De hecho, llega un momento en el que Sebastian se va distanciando de todos los miembros de su familia, y sin embargo Charles permanece vinculado a ellos, que es precisamente lo que Sebastian quería evitar. ¿Y qué elementos he encontrado yo en esta novela que la hacen tan especial? Bueno, pues primero la propia esencia de la trama. Según el propio autor, y nos lo cuenta en el prefacio, el libro está teñido de un matiz de sibaritismo, de nostalgia por la buena comida y los buenos vinos, por los esplendores de un pasado reciente y por un lenguaje retórico y adornado que ahora, con el estómago lleno, encuentro de mal gusto. Y es que Evelyn Waugh encuentra una manera de contarnos esta historia de manera muy exquisita. Luego, obviamente, destacaría los propios personajes, muy variopintos, muy distintos los unos de los otros. Algunos incluso llegan a estar un poco caricaturizados, pero no resulta para nada inverosímil ni esperpéntico. Cada personaje tendrá su propia esencia, su propio carácter. Como digo, son muy distintos, y de ahí los choques que se producen entre ellos.
En cuanto a la relación que estos personajes mantienen entre ellos durante toda la trama, el autor juega mucho con la ambigüedad. Es verdad que, por ejemplo, en la relación entre Charles y Sebastian es explícito en muchas cosas, pero sin embargo deja en el aire, es un poco ambiguo, como digo, el tipo de relación que mantienen estos dos chicos. Tampoco tenemos muy claro del todo qué relación existe realmente entre Charles y la hermana de Sebastian, Julia. No sabemos si realmente están enamorados, no sabemos si Charles ve en ella un reflejo de Sebastian o una manera de seguir vinculado a Brideshead. Tampoco sabemos si es que se siente atraído por lo que Julia representa, porque desde el principio vemos en Julia, una de las hermanas de Sebastian, porque él también nos lo cuenta así, a una joven que maneja muy bien la alta sociedad, que se desenvuelve muy bien en esos ambientes que parecen atraer tanto a Charles y donde él se siente tan cómodo, y por eso no queda muy claro qué persigue Charles con la relación que mantiene con Julia. Se parecía tanto a Sebastian que, sentado a su lado a la luz menguante del anochecer, me sentía confundido por una doble ilusión de familiaridad y extrañeza. Yo la conocía, pero ella no me conocía a mí. Su cabello oscuro era apenas más largo que el de Sebastián. El viento se lo echaba hacia atrás, como al de su hermano. Los ojos que miraban la carretera oscura eran los de él. Y es que al ser el protagonista, el narrador, ser la voz que nos está contando toda esta historia, él es una persona muy observadora y llegamos a conocerle más por lo que nos cuenta de los demás y cómo interpreta las situaciones que ve que por lo que cuenta de sí mismo. Y luego, que no lo he comentado aún, hay un componente muy importante en toda esta trama que estará presente en toda la historia y que condicionará mucho, en mayor o menor medida, a cada uno de los personajes que aquí aparecen, que es el catolicismo. El propio autor también en el prefacio nos aclara que el tema, la influencia de la gracia divina en un grupo de personajes muy diferentes entre sí, aunque estrechamente relacionados, era quizá de una ambición inmoderada, pero no voy a pedir disculpas por eso. Y es que un aspecto peculiar de la familia que habita Brideshead es que son católicos, algo que no era muy normal entre la aristocracia inglesa. Y esta fe católica cala a los miembros de esta familia de manera muy diferente. Sebastián, al respecto, comenta lo siguiente: somos una familia variopinta. Brideshead y Cordelia son fervientes católicos. Julia y yo somos medio paganos. La opinión generalizada sobre mamá es que es una santa y papá está excomulgado. Yo no tengo la menor idea de cuál de ellos es feliz. De todas formas, desde todo punto de vista, la felicidad no parece tener mucho que ver con este asunto, y es lo único que me interesa. Una curiosa visión, teniendo en cuenta además que el protagonista y narrador, Charles Ryder, es agnóstico y observa con mucha curiosidad cómo cada uno de los miembros de esta familia tiene la religión muy presente en todo momento. Porque él se cuestiona, tampoco es que sean mejores personas por ser católicos y tampoco es que sean más felices por ser católicos. A lo que uno de los miembros de esta familia le dice: cuanto peor somos, más necesitamos a Dios. Y al terminar esta lectura y al pensar un poco en todo esto, yo me pregunto, ¿puede que cada uno de estos personajes, tan distintos ellos como digo, sirvan al autor para expresar sus ideas sobre la religión? ¿Puede que cada una de las partes que conforman esta obra representen una manera de acercarse a la fe? Puede que en el fondo la intención del autor, más allá de contarnos la decadencia de una familia aristócrata o cómo una persona echa la vista atrás para recordar con nostalgia hechos del pasado, sea mostrarnos cómo actúa la gracia divina, como él dice, sobre los personajes. Puede que esta obra encapsule las convicciones católicas del autor, porque lo que sí sabemos, que es al parecer de dominio público, es que Evelyn Waugh, el propio autor de esta novela, siendo adulto, se convirtió al catolicismo y abrazó su fe. Lo mismo que hizo, casualidad, el autor que estoy leyendo ahora mismo, que es Chesterton. En fin, que esta es una novela de la que no esperaba tanto, bueno, mejor dicho, de la que no tenía expectativas por puro desconocimiento y que ha conseguido sorprenderme. Sabía que se había hecho una película sobre esta novela porque este es uno de los casos que la editorial ha decidido poner una imagen de la película como ilustración de cubierta. Así que cuando terminé de leerla decidí ver la película. La busqué y cuál fue mi sorpresa cuando descubrí que además de la película del 2008, había también una serie de televisión inglesa homónima a la novela que se emitió en 1981.
Así que descarté la película y me puse a ver la serie. Y creedme si os digo que esta serie representa la adaptación más fiel que yo he visto nunca respecto a su obra original. Es una serie larga de 11 capítulos, por lo que se puede desarrollar muy bien toda la trama de esta novela. Muchos de los diálogos, de los soliloquios de los personajes, de las reflexiones del narrador, están literalmente tomadas de la novela. Creo que no se ha eliminado ninguna escena de las que aparecen aquí, no se han incorporado momentos ni personajes que no existen en la novela para dar otro ritmo a la serie, porque se mantiene, como digo, todo tal cual lo conocemos en la novela. De hecho, la serie cuenta también con momentos que resultan un poco lentos, como ocurre también en la novela, pero que la historia sí lo pide. De hecho, yo diría que ver la serie es como escuchar un audiolibro, pero además interpretado con imágenes. Y no solo eso, que la adaptación sea fiel, sino que además está perfectamente ambientada. Las localizaciones no pueden ser más fieles a lo que hemos conocido en la novela, y los actores representan tan bien a los personajes que no te los puedes imaginar de otra manera. En este caso, Jeremy Irons borda el papel de Charles Ryder, pero también el resto del reparto. La banda sonora incluso de Jeffrey Bargon, muy conmovedora y muy afín a la trama, fue definida por la crítica como la música más hermosa jamás escrita para la televisión. Y leída la novela y vista la serie, y habiendo sido deleitado por ambas, no encuentro ahora muchas ganas de ver la película. Es un poco osado por mi parte quizás decir ahora que no creo que la película esté a la altura de la serie. Entiendo que la trama en la película tiene que estar abreviada y modificada porque es imposible concentrar todo lo que aquí ocurre en hora y pico de película. Y entiendo que buena o mala la adaptación, queramos o no, se va a alejar un poco de la historia original. Pero como digo, reconozco que hablo desde el desconocimiento total, por lo que si vosotros habéis visto la película y queréis dejarme vuestras impresiones, estaré encantado de leerlas y quién sabe si algún día me anime y vea también la película. Y nada más, hasta aquí el vídeo de esta semana, hasta aquí el repaso a la que ha sido una de mis últimas lecturas. Retorno a Brideshead de Evelyn Waugh. Yo sigo leyendo, como os he dicho, La montaña mágica y la compagino con la autobiografía de Chesterton ahora mismo. Llegados a este punto, como siempre digo, gracias si aún estáis por aquí por haberme acompañado durante estos minutos. Nos vemos ya en un siguiente vídeo donde comentaremos otras cosas. Hasta entonces, espero que disfrutéis de vuestras lecturas. Hasta luego.